Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a ver cómo hacer un stencil de tatuaje a mano. Para eso vamos a necesitar una hoja de papel ectográfico y nuestro diseño previamente diseñado a mano o impreso de una computadora. Vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de papel ectográfico para uso con copiadoras térmicas y papel ectográfico 2 en 1, el cual podemos utilizar tanto con impresoras térmicas como a mano, que es el caso de este papel ectográfico que tengo aquí. Una vez que ya tenemos nuestro diseño y nuestra hoja de papel ectográfico, tenemos que ver cuál es el lado o cuál es la hoja que vamos a utilizar. Los papeles ectográficos traen un lado amarillo y un lado blanco, traen una hoja morada que es la de la tinta y también traen una hoja intermedia. Esta hoja intermedia muchos tatuadores dicen que no se ocupa. En mi caso yo la ocupo y sirve bastante bien. ¿Cómo la ocupo? Podemos tomar nuestro diseño y ponerlo encima de esa hoja para que al hacer el remarcado quede el diseño en esta hoja, o también podemos retirarla para poner el diseño directamente sobre el papel morado y que a la hora de remarcar nos quede el stencil a la espalda del diseño. Son las dos opciones que podemos utilizar. Como les guste más, lo pueden hacer ustedes en la misma hoja a la espalda del diseño o utilizando una segunda hoja para hacer el stencil. En mi caso, ahorita voy a hacer el stencil utilizando la segunda hoja. Voy a poner esta encima de esta y a remarcarla para que el diseño quede acá, quede transferido en este papel. Vamos a comenzar acomodando nuestra hoja. En este caso yo no he recortado los diseños. Ustedes pueden recortar su diseño y únicamente ponerlo encima. Yo no lo voy a hacer así. Yo voy a poner toda la hoja encima del papel ectográfico para trabajar encima de la hoja que ya les comentaba. Al final del proceso voy a recortar el diseño que haya escogido para transferir. Para esto necesitamos tener una superficie bien plana y firme abajo. En este caso yo tengo aquí una tela, entonces voy a poner un cartón para que me sirva de respaldo, porque si no, al hacer el remarcado voy a romper la hoja, ya sea esta o la del papel ectográfico. Voy a cerrar ahorita que ya está la hoja acomodada y voy a poner el cartón de respaldo que voy a utilizar. Sobre este ya me puedo recargar para que no se rompa la hoja ni quede mal el diseño, que se transfiera completamente la tinta ectográfica hacia el papel. Vamos a escoger cuál es el diseño que queremos calcar y vamos a empezar con el proceso. Vamos a hacer uno sencillo. En este caso voy a hacer esta flama para que sea el proceso fácil, rápido y entendible. Vamos a empezar remarcando, ya sea con un lápiz o un bolígrafo. En mi caso, cuando son diseños de línea gruesa, prefiero el lápiz, ya que lo grueso de la punta va a hacer que sea mucho mejor la transferencia del papel ectográfico al papel donde va a quedar el stencil transferido. Vamos a empezar. Vamos a ir remarcando lo mejor posible para que nuestro stencil quede bien transferido, que no haya espacios donde no pasemos el lápiz, para que de esa manera todo el diseño quede transferido al papel. Vamos a irlo haciendo con cuidado para no salirnos de la línea.
Listo, una vez que ya tenemos nuestro stencil remarcado, que nos aseguramos de que pasamos completamente el lápiz por toda la línea, podemos retirar la hoja del diseño para ver cómo se transfirió a la segunda hoja, que es la que está intermedia en el papel lectográfico. Aquí a simple vista parece que el stencil no se transfirió, pero una vez que volteamos la hoja podemos ver que nuestro stencil sí quedó transferido, que la tinta sí se pasó de la hoja morada a nuestro papel. Algo que me faltó aclararles es que la parte que vamos a usar de la hoja ectográfica es la parte opaca, ya que por atrás es brillosa. Esa parte no transfiere absolutamente nada, siempre va a ser la parte opaca, del lado donde viene esta hoja intermedia y la hoja blanca de cubierta. Una vez que ya transferimos esto, podemos retirar nuestra hoja, acomodar nuestro papel para ocuparlo en una siguiente ocasión y con unas tijeras vamos a empezar a recortar nuestro diseño para que quede del tamaño óptimo para poderlo transferir a la piel, porque con toda la hoja pues obviamente nos estorbaría para acomodarlo, ya sea en una pierna, en un brazo, en el abdomen o donde sea que queramos transferirlo. Por eso después de hacerlo lo debemos de recortar lo mejor posible y que le quede el menos papel que nos estorbe. Cuando ya lo tenemos de esta manera ya podemos transferirlo. En el video que les voy a dejar por acá les enseñé cómo hacer este mismo proceso pero con una copiadora térmica. Hoy vimos cómo hacerlo a mano y en un siguiente video les voy a explicar cómo hacer la transferencia correctamente a la piel. Espero que este video les haya sido útil para aclarar sus dudas y saber cómo emplear el papel ectográfico para hacer un stencil. Gracias y hasta la próxima.